Hola amigos, bienvenidos a Culinaria Hispano-Israelí. Les habla Michelle Amar. La cocina no son solo las recetas, ingredientes, restaurantes. La cocina son las personas las que le ponen pasión, sabor, aroma y color. En definitiva, el alma. Y me propongo a mostrarles esas personas para que las conozcan mejor, entrevistándolas para todos ustedes. ¡Comencemos! Hola amigos, bienvenidos al canal gastronómico de Culinaria Hispano-Israelí. Les habla Michelle Amar, como siempre. Tenemos la gran suerte de tener una persona magnífica, una magnífica profesional. Hay tantas cosas por las que nombrarte, pero entre otras, gastrónoma, cocinera, conferenciante, escritora, chef de cocina y una madre de familia maravillosa, porque conozco a gran parte de la familia. ¿Cómo no? Sé que has hecho muchos años de radio, de televisión sí. En Uruguay. Sí, quiero saludar a los amigos también que nos están viendo. Sí, muchos años de televisión y muchos años de radio. Y también mucha actividad pública, que ya les voy a contar, porque hay algo que cuando uno pasa muchos años detrás de un micrófono o de cámaras, delante de cámaras, mejor dicho, uno se da cuenta que no conoce a la gente que nos está viendo. Y eso era un debe que yo tenía conmigo. Entonces fue el momento que, después les voy a contar cuándo, De acuerdo. Inventamos las tardes de sorpresas. Quiero señalar también de que tiene publicado más de 15 libros, y entre ellos Pasión por el sabor, La mesa sin fronteras, Sí. Sabores de Cocinando, historias con sabores de Jerusalén, entre muchos otros, y entre otros que ya nos comentará ella misma. Sí. Pues gracias por recibirnos. Con todo gusto. Y yo tengo dos preguntas que le hago a todos mis entrevistados. Son siempre Bien. las dos preguntas primeras, ¿no? Bien. ¿Qué cenaste esa noche? ¿Y cuál es tu plato favorito? Bueno, si me dices para la cena, te diría una ensalada. Generalmente de vegetales cocidos. Puede ser un budín, puede ser una presentación de vegetales, pero para la noche siempre recomiendo el plato en base a vegetales cocidos, que puede venir con pasta, puede venir con arroz o puede no venir con todo eso, pero es importante que sean vegetales cocidos para la noche, porque es lo más liviano. La noche también. Es lo más sano. Para no llenarse. Exacto, no comer nada pesado. Y hablando de tu plato preferido, supongo que tendrás muchos. Sí. Y pero como no podemos nombrar todos, pero yo voy al reino vegetal. Con alguno. Yo voy al reino vegetal porque inclusive, bueno, en Uruguay y ahora en Israel encuentro un mundo natural maravilloso y me encantan las ensaladas con muchas cosas. Que si yo puedo hacer una ensalada verde, pero que tiene varios ingredientes, todos verdes. Y aparte, puedo hacerte una ensalada de champiñones, o puedo hacer de zanahoria con pasas de uva, o puedo hacer... y sigo. Pero entonces, la ensalada verde yo le doy prioridad al mediodía, que es la cruda. Esa ensalada no puede faltar a mediodía. Bueno, y esto es una de tus preferencias. Sí. Supongo que habrán muchas otras, claro, pero... Y jugar con los aderezos, que eso también es importantísimo, porque no me quedo con el aceite y limón. Bueno, yo me gustaría ir un poco a los principios, sí. Sobre todo de la cocina, ¿no? ¿Cómo surge tu pasión por la cocina? Bueno, ahí está la cosa, que empezamos temprano. Cuando yo tenía 4 años, me pegaba mucho a mi abuela, que era la que hacía los capeletis en casa, los creplas tradicionales. Y claro, yo me subía a un banquito que me había hecho mi papá para que yo me subiera,
para que yo viera lo que hacía la abuela. Pero yo quería hacerlos. Entonces, claro, mientras ella hacía 10 o 15, yo hacía 1. Pero me quedaba la reina de la felicidad porque yo sabía hacer los capeletis y me encantaba hacerlos. Y ahí empecé, desde los 4 años me pegué a la cocina por ahí y cuando fui creciendo, bueno, también era todo lo demás que se movía en casa. En casa era una casa de mucha cocina, en el sentido que tanto a mi abuela como a mi mamá les gustaba mucho cocinar. Bueno, mi abuela... ¿Esto en Uruguay? En Uruguay. ¿Qué zona de Uruguay? En Montevideo. En Montevideo. Claro. Mi abuela nació en Rusia, así que tenía sus ancestros, digamos, culinarios, eran de Rusia. Y mi mamá nació en Estados Unidos, porque ellos de Rusia fueron a Estados Unidos, ahí nacieron los 3 hijos, claro, mi mamá era la mayor, y recién después vinieron al Río de la Plata. Entonces mamá tenía una inquietud natural por todo lo que eran sabores, el jugar con las especias. Vivíamos en una casa grande que tenía una quinta grande al fondo, que mi papá la atendía con todo el amor del alma, y teníamos un espacio de hierbas aromáticas para la cocina. Y ahí era un placer ir con la tijera al fondo y empezar a cortar orégano, tomillo, albahaca, cebolla. Todos los sabores salían de ahí. Surgir. Claro, y me encantaba, porque yo entraba y empezábamos con mamá a poner, bueno, esto iba para acá y lo otro iba para allá, y ahí seguí. Y quiso el destino que cuando me novié con este señor que está acá presente, entonces y conocí después a mi suegra, y mi suegra era lituana. Y ahí conocí otro panorama totalmente distinto, que era la cocina dulce, que en mi casa nunca se había hecho un plato de comida dulce. Se hacía siempre, la comida era salada. Un strudel era dulce, una torta de miel era dulce, pero la comida era salada. Y con mi suegra aprendí a hacer unos platos maravillosos que se prendieron de toda la familia porque les gustó a todos. Y bueno, y fue también que me abrió otra ventana al mundo, digamos. Pero ya una vez, digamos, ya de jovencita, ¿no? Sí. Cuando empiezas el aprendizaje o ya entras de profesional, ¿cómo empieza? ¿Cómo son esos empieces? Bueno, lo que empecé a hacer cuando todavía éramos solteros, me compré un libro de cocina que era el más importante que había en Uruguay, un manual total de cocina, y lo leí hoja por hoja, las, no sé, como 300 páginas que tenía. Las leí una por una y estudiaba una por una, pues no tenía tiempo de cocinar. Yo estudiaba muchísimo y bueno, después ya estando en facultad ya entré a trabajar en una oficina importante que era de la Presidencia de la República, que gané un concurso, bueno, es toda una historia fenomenal. Y yo no tenía tiempo de cocinar en casa de mis padres. Entonces lo que hacía era leer y cuando comía decía, qué rico mamá, ¿cómo lo hiciste? O preguntarle a mi suegra cómo lo había hecho. Y bueno, y así fui pescando artes y partes, digamos, hasta que me casé. Entonces cuando me casé, me acuerdo como si fuera hoy, fui a la esquina donde había un teléfono, porque en aquel entonces era muy difícil conseguir teléfonos en Uruguay. Entonces fui al negocio que había en la esquina donde vivíamos a llamar a mamá y le dije, mamá, quiero hacer una sopa, ¿qué le pongo? Me acuerdo como si fuera hoy, pero claro, yo había acumulado licencia del trabajo, entonces tenía un lapso grande de licencia. Entonces ahí empecé a zambullirme en las recetas y en las ollas. Bueno, y ahí a probar, y bueno, felizmente salió bien. ¿Y después la escuela? ¿La escuela de cocina? No, ahí demoró en llegar, porque, bueno, yo trabajaba realmente completo y ahí, bueno, nos casamos y vinieron los hijos, gracias a Dios los 3. Entonces me dedicaba a la casa, a la cocina, que es decir, en los horarios que el trabajo me permitía. Es decir, yo trabajaba horario de la mañana, trabajaba de tarde en casa y al revés.
Pero ahí traté de ir acumulando conocimientos, incluso a través de la conversación con las compañeras. Intercambiar ideas, aconsejarme una cosa, otra la otra, bueno. Y siempre preocupándome por la cocina casera y que estaba en mis manos. Por más que yo tuviera ayudante, la cocina era mía. Entonces eso fue también lo que me dio cuerda, digamos, y salía bien. Cuando los hijos se hicieron grandes, digamos ya adolescentes, yo ya tenía cierto tiempo disponible para aprender y para enseñar después también. Entonces ahí apareció en una reunión el director de Semanario Hebreo, el gran José Jerosolimsky, que era una persona querible totalmente. La hija sigue siendo la directora del Semanario Hebreo. Y me preguntó si yo no quería escribir recetas para el semanario, porque la gente le pedía por qué no ponía recetas de cocina tradicionales y que nadie le escribía, que no tenía quien pedirle, quiere decir, y conmigo tenía muy buena relación social. Y le dije, sí, cómo no, si tú los vas a publicar, yo las escribo. En ese momento nació mi primera nieta, hoy en día mamá de 4 bisnietos nuestros. Divina. Bueno, ella nació, claro, y nos enloquecimos con esa nena. Y las recetas salieron en Semanario Hebreo con las recetas de la Bobe. Bobe soy yo, en Yiddish, sí. Es abuela. Bien. Y ahí empecé a profundizar en todas las recetas tradicionales que se hacían en mi casa y en la casa de mi suegra, y anotar, y qué le pongo y qué no le pongo. Compré libros de cocinas tradicionales y a estudiar. Clases no había, escuelas no había de cocina, ni siquiera, bueno, tradicionales ni soñando, pero no había a dónde ir a clases. Solo un gran instituto, que fue el que hizo ese libro que yo leí antes, al que concurrí cuando nació el microondas, que ese es otro capítulo. Pero bueno, las recetas de la Bobe, como te digo, las escribí 5 años en Semanario Hebreo, hasta que apareció una editorial que me dijo, quiero publicar las recetas que estás trabajando en el semanario. Bueno, de ahí salió. Empieza tu periplo en la escritura, ¿no? Claro, ahí salió El sabor de los recuerdos. Pero no nació enseguida. Ese libro me llevó 13 años escribirlo. Y lo publiqué cuando la nena cumplió 13 años, que ella fue una de las presentadoras. Bonito, ¿no? Fue maravilloso. Pero para mí fue realmente un antes y un después. Incluso hasta el día de hoy, como ella es diseñadora gráfica y tiene sus títulos, ella es la que diseña mis trabajos y bueno, ahí tenemos una amistad, aparte de ser nieta y abuela, tenemos una amistad muy profunda. Pero mientras esos 13 años pasaron otras cosas. Me llamaron de un programa de televisión que estaba todas las mañanas. Eso te iba a preguntar, ¿cómo llegabas a la radio o a la televisión? Para mi sorpresa, un día me llamaron. Ese programa que estaba todas las mañanas con un rating impresionante, pues no había quien no lo mirara. Tenía el miércoles, el programa especial era Cocinando con los Famosos. Y como yo ya estaba en el ruedo, digamos, dando clases en las escuelas y dando clase después en mi casa, porque terminaba el año escolar, y entonces las madres me pedían clases y empecé a dar clases en mi casa. Y bueno, eran multitudes, la verdad. ¿Ya habías escrito otro libro o no, estabas todavía en el primero? En el primero, quiero decir, no había escrito ninguno. Cuando fui a la televisión, fui a hacer un programa de Rosh Hashanah. Ese fue mi primer paso en un canal de televisión donde nunca había entrado. Bueno, expliquemos a nuestros oyentes... El Año Nuevo judío. El Año Nuevo, porque claro. Te explico. Sí. Este programa no es un programa ni religioso ni político. Perfecto. Entonces nuestros como oyentes todos los programas y nuestros oyentes claro. Espectadores son, en fin, es para nuestros hermanos de Sudamérica. Son programas culturales. Exactamente. Es el trasfondo de todo para esto. Que no sepa, pues claro. es bueno señalar el que es el claro. Rosh Hashanah y demás. Y bueno. Si les gusta lo que hacemos,
regálenos un like y suscríbanse a nuestro canal. No les costará nada y a nosotros nos ayudará con el algoritmo de YouTube. Muchas gracias. Cuando me llamaron para ese miércoles y que querían el programa del Año Nuevo Judío, que ya se venía, yo dije, bueno, ¿cuánto tiempo me van a dar? El programa tenía 1 hora. Yo, me darán 15 minutos, un espacio. No, tenés todo el programa. Ajá. Yo nunca había entrado a un canal, nunca había estado delante de una cámara. Fui un día a ver el canal, cómo es, a ver, a descubrir América, como decía yo, y tuve la gran suerte que explotó una cafetera al lado mío, que no me salpicó de milagro. Estaba arriba de una cocina, que yo ni la vi, pues estaba arriba de un escenario. Yo estaba caminando, explotó la cafetera, salpicó para todos lados, gran escándalo en el canal. Y ahí ese fue mi debut, digamos, de conocer un canal. Pero después grabamos el programa para el Año Nuevo, y como me dieron tiempo, yo tenía que ubicarme en esa hora de televisión, que es impresionante. Y tenías que rellenar el programa. ¿Qué hago? Entonces me puse a estudiar historia, geografía y cómo nació todo lo que era la mecánica de la gastronomía judía. Entonces le dediqué un cuarto de programa sentada en un sofá, porque tenía un living, un comedor y una cocina. Bueno, me voy a sentar en el living, dije, y voy a hablar con el conductor de la historia y de cómo venimos, de dónde. Después hubo 2 espacios de 15 minutos cada uno en la cocina. Y después, en la mesa, puse toda una mesa tradicional de Año Nuevo, con lo que hice ahí y con lo que llevé pronto. Y fue muy interesante, porque además el éxito fue tan grande de ese programa que pasaron 2 cosas. Una, que lo repitieron, lo emitieron de nuevo al aire, en un día feriado. Yo y te contrataron para siempre. Exacto. Y entonces, cuando vi que lo estaban pasando de vuelta, yo no lo podía creer, la gente lo había pedido. Bueno, y al aire, sin decirme primero, el conductor dijo que me invitaba a formar parte del staff del programa a partir de marzo, pues cortaban en diciembre y arrancaban en marzo. Bueno, bien. Pero yo dije, no, solamente estar con alimentación tradicional judía, como que me encasillaba mucho. Entonces me fui a mi segundo amor, que era el naturismo. Y en Uruguay no había nada, ni libros, ni cursos. Empecé a buscar con mi marido, él iba mucho a Buenos Aires por trabajo, me empezó a investigar, me trajo libros, pero aparte descubrimos que había un instituto, la esquina de las Flores, en pleno Buenos Aires, donde era todo clases de alimentación naturista. Y dije, ahí tengo que estar. Entonces me fui varias veces, 2 o 3 días, me quedaba en Buenos Aires y iba desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, aprender lo que era el salvado de trigo, el salvado de avena, para qué se usaban. En Uruguay nadie hablaba de eso. Mis clases se llenaron de estudiantes de los cursos de dietética y de nutrición, porque en esos cursos no les hablaban de nada que fueran estos elementos. Entonces empezó a correr la historia de que yo estaba trabajando esto y bueno, tenían un interés enorme de aprender. Tengo algunas cuantas preguntas. Sí. Y una de ellas es cómo, desafortunadamente, tenemos un tiempo limitado. Sí. Entonces nos tenemos que sintetizar un poquito, sí, un poquito más. ¿Y cómo empieza tu devenir con lo que es, voy a volver a escribir un libro? ¿Cómo te atreves o cuál es la razón de decir, bueno, pues esto me ha gustado? Porque yo comprendo de que muchas veces es como el que te pica un poquito y quieres seguir. Ahí me empujaron. Exacto, y entonces ahí me llamó, le vas agarrando el gustito. No, casi llegando al final del año naturista, en televisión, me llamó una editorial y me dijo, queremos tener un libro tuyo con todo lo que hiciste este año en televisión. Y tenía fecha de entrega, cosa que me apretaron muchísimo. Me acuerdo que era un 23 de noviembre que yo tenía que entregar el libro
Y estábamos ya en octubre, por ahí, y yo tenía que reescribir todas las recetas que las tenía, pero había que redactar y darle forma de libro. Y bueno, y el 23 de noviembre de ese año salió este libro. Este libro, que fue mi primer hijo de papel, y la verdad que me encantó, además, el espíritu que tiene la gente cuando uno hace un esfuerzo así, porque fue un esfuerzo denodado, y poner elementos que yo aprendí en Buenos Aires, pero que había que buscarlos donde estaban en Uruguay. Porque, claro. Y me acuerdo que fui por el Salvado de Avena, me fui lejos, buscando una dirección que sabía que había una persona que con el hijo había empezado a trabajar esto. Y bueno, había que decir dónde está, porque no podés largar una receta y después arréglense como puedan. Claro. Bueno, y ahí salió este libro, se hicieron varias ediciones, mucho éxito, se presentó con el doctor Rodolfo Taliche, que era una eminencia en Uruguay, y lo invité, yo iba a los cursos de él, de se me fue el nombre. Etología, eso, perdón, no me salía el nombre. El doctor Rodolfo Taliche daba clases de etología, que es el comportamiento de los seres vivos. Y yo iba a las clases de él porque me fascinaban, era un hombre muy mayor ya en esa época, y lamentablemente falleció cuando le estábamos preparando el festejo de los 100 años. Yeah. Pero era una eminencia total y había hecho muchos libros, bueno, era decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias, un hombre brillante. Y yo tuve el atrevimiento de pedirle que fuera el presentador de mi libro. Entonces me dijo, bueno, tráigamelo. Se lo llevé sacado de la computadora en hojas, porque no estaba el libro estaba en la editorial todavía y iba a salir. Lo leyó de cabo a rabo y cuando lo presentó desde la dedicatoria hasta el índice. Yo creo que no se salteó nada. Fue la presentación más brillante que tuve de todos mis libros. Eso lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, ya nos están haciendo señas. Y bueno, después de ahí salió el microondas en Uruguay y la gente se preguntaba para qué sirve. Dije, bueno, hay que estudiar esto. Entonces ahí sí apareció un curso de ese instituto donde te digo que compré ese gran libro de soltera todavía. El primer curso que empezaron a dar de microondas me fui a hacerlo. Y después libros y empecé a estudiar y cuando quise acordar me llamaron del otro canal para dar la alimentación a través del microondas. Tengo una pregunta. Sí. Si te digo las 4 S's, sí. ¿Qué me contestas? Seductor, sabroso, sencillo y saludable. Muy bien. Ese es mi cartel. Sí, pero lo usé siempre. Dije, porque el plato tiene que ser seductor. No puede ser un plato ya. Tiene que ser sabroso. Tiene que ser sencillo, porque no tenemos muchas horas para la cocina. Tenemos que simplificar, tenemos que acortar tiempos, tenemos que hacer recetas más livianas, más saludables. Y, bueno, que lo quieran comer al otro día también. Más vale, saludable. Claro, quiere decir que se sientan bien. Que no me digan, me cayó horrible lo que cociné ayer. Gracias a Dios nunca me pasó. ¿Y cómo ves la gastronomía en Israel? Bueno, es espectacular. Es una variación. Bueno, primero que es internacional. Vamos a empezar por ahí. Sí. En Uruguay, en Israel, encontramos una gastronomía totalmente internacional, de muy buen nivel, con muy buen sabor. Yo soy una enamorada de las especias, de los condimentos, de todo eso que aprendí de mi mamá, a jugar con todos esos sabores, debido aromas. También a las influencias que y en Montevideo las influencias que tuve también. En general en Israel. Sí, claro. Pero acá hay mucho más. Que han más. venido de todas partes. Acá hay más y de mejor calidad también, porque encontrás especias que yo no conocía y que descubro aromas, sabores finos, que te dejan un plato de fiesta. Así. Y que también, por otro lado, yo por lo que veo en el plano gastronómico en general,
el hispanoamericano está dejando un pozo muy importante en Israel. Por muchos motivos, pero su gastronomía se está empezando, los propios nativos autóctonos, digamos que no son hispanoamericanos, ya empiezan y les gusta hacer los ceviches, claro, y hacer pues muchas recetas que son nuestras de española o de Sudamérica, Perú, claro. De Perú, yo conocí de Colombia, el ceviche acá, de Venezuela. Sí, y lo conocí a través de mi hijo, que fue el que me enseñó a hacer el primer ceviche. Y es espectacular cómo sale. Claro, y todo eso, bueno, a uno como que le hace sentir que la gastronomía de Israel marca una presencia muy grande. Desde los platitos que te ponen los metzes al principio, y bueno, habría para hablar. ¿Cuántos años ya llevan aquí? Nosotros hace 13 años, 14. 13 años. 14 ya, sí. Primero vivimos 10 años en Jerusalén y ahora estamos acá en Harish, al norte. Bueno, yo recuerdo cuando llegaron. Ajá, sí. Julio es testigo. Bueno, y yo vine, como dije de entrada, cuando me decían, pero ¿te vas a adaptar? Yo voy con cara de sí. Yo sé que me voy a adaptar, sé que voy a disfrutar, sé que voy a hacer una buena vida. No vine con la duda, a ver qué pasa, no. Yo vine con la cabeza puesta en que acá se puede. Y bueno, no se olviden de que nosotros teníamos, a los 2 meses de llegar, Julio cumplió 70 y yo 69. Y me decían, a esta edad vas a ir a vivir a otro país. Fueron atrevidos. Maravilloso. Fuimos audaces, pero con buena onda. Audaces como yo, con cara de sí, no con cara de duda, no con miedo. No, esto tenía que salir bien. Aparte que veníamos a juntarnos ya con 2 hijos que estaban acá, con unos cuantos nietos que estaban llegando. Aparte, la vida nuestra, el yo con yo de cada uno, tenía que salir bien. Teníamos que sentirnos felices acá, porque no había forma de que no. Y así fue. Pues nos está acabando el tiempo desafortunadamente. Nos quedan... Vamos a tener que grabar otro día. Seguro. Y ya tengo mucho para contarles. No me cabe duda, y yo lo sé de buena fuente. ¿Cómo no? Que la última pregunta es... ¿Estás enterada un poco de los chefs de israelíes que están por el mundo? Porque resulta de que hay unos cuantos que están triunfando de una forma, porque el cambio que ha hecho la gastronomía en los últimos 20 años en Israel, como todo, enorme. Es enorme. Y entonces que te encuentras chef, porque encontrarte chef franceses, españoles, algún italiano era normal. Sí. Pero encontrarte un israelí que sea uno de los más cotizados en Londres o en Nueva York, claro, o en Berlín, es verdaderamente impresionante, ¿no? Sí, y pasa. Y es la mano que tiene entre el occidente y el oriente, ¿no? De mezclar. Sí, también el trabajar con la cabeza, no solo con las manos, el estudiar, el profundizar, en darte cuenta que las costumbres de cada pueblo, de cada país, pueden ser diferentes hasta cierto punto, porque cuando le das una puntita de algo que le cambie el sabor, un condimento, una pizca de canela en una preparación de carne molida, por ejemplo, que cuando yo lo digo me dice, pero la canela es dulce. No, la canela no es dulce, la canela es dulce cuando le pones el azúcar del postre de manzana. Obvio. Pero aclaremos, no es dulce. Bueno, cuando le pones esa pizca es cuando salta el asunto de que se puede. Bueno, pues ahora ya lo último. Yo tengo pasión por el sabor, que esto fue un regalo muy querido de tu hijo. Yo sé, claro. Daniel. Y entonces estamos en la ocasión para que me lo dediques. Con muchísimo gusto. Y entonces
Si no te importa... No, está acá la lapicera preparada. Pero además, este libro marcó mi llegada a una meta, que fue muy importante, que fue llegar a Planeta. Y no llegué por mí, sino que Planeta me llamó y me pidió mi cocina. Bravo, bravo. Y claro, cuando el editor vio el material que le llevé, me tomaba el pelo de que, claro, yo le llevé una cosa así, escrito de un lado solo, quiere decir, un tanto así de hojas, porque puse mi cocina, con toda el alma. Entonces primero me pidió que sacara unas 40 recetas. Sufrí, no saben cómo. ¿Qué saco? Me gusta todo. Los hijitos. Claro, los hijitos, y bueno, después que lo saqué, me llama y me dice, ¿sabe qué? Deje todo, porque me da lástima que lo saque. Bueno. Entonces lo dejé, y acá está. Y felizmente fue un libro que se agotó, que salió al exterior, que se vendió. Bien, bien. Tengo un amigo que lo compró en Venezuela. Hay cosas pues si así. te parece, Silvia, yo creo que nos emplazamos a hacer otro programa. Sí, cómo no. Con la misma intensidad que este y tal vez un poco más. Sí, capaz que me das un poquito más de tiempo. Tenemos que despedir a nuestros amigos, decir que una vez más en el canal gastronómico tenemos una gran profesional que hemos entrevistado hoy, además de una gran persona. Y esto es lo importante. Gracias. Esto es lo importante. Sobre todo que es muy difícil acotar los tiempos cuando uno habla de lo que realmente tiene pasión. Porque el título de este libro, Pasión por el Sabor, que fue tan manipulado y maniobrado, que cada uno da otra idea, hasta que me di cuenta y dije, no, esto es mi pasión, esto es como tiene que llamarse el libro. Bueno, y ya ahora sí que estamos alargando y tenemos que terminar. Sí. Y para nuestros amigos de nuestros hermanos de Sudamérica, que muchísimos viven aquí en Israel, la comunidad hispanoamericana es enorme, muy grande en Israel también. ¿Cómo no? Y que les mando un abrazo grande a todos. Eso es lo que te iba a decir. ¿Qué les dirías tú? Les mando un abrazo grande, que los que cocinan, que disfruten haciéndolo, que cocinen cantando. Y los que no cocinan, o las que no cocinan y me dicen, no me meto, sí, arrímense a la cocina. Es más divertido todavía que pintar un cuadro, porque el cuadro lo pintamos y lo colgamos y se queda ahí. Pero el plato, cuando lo servimos y lo combinamos y lo llevamos a la mesa y sentimos el aplauso, es otra cosa. Silvia, hay que disfrutar. Tenemos que filmar tu escrito. Tiene que quedar constancia. Tiene que quedar constancia. Sí. Y a ustedes decirle que muchísimas gracias por visitar Culinaria Hispano-Israelí y hasta la próxima. Muchísimas gracias.